Muy buenas con todos. En esta oportunidad estaré explicando unos ejercicios respecto al tema de física llamado momento de torque. Bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Bueno, en primer lugar debemos definir qué es el momento de torque. Así que definámoslo. Ahí podemos ver una imagen. En esa imagen podemos apreciar que se aplica una fuerza a una manija. Esta fuerza va a generar un torque en este objeto, que sería la manija. Sí, bueno. Momento de torque, también conocido simplemente como momento de fuerza, momento dinámico o simplemente momento, es una magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un respectivo cuerpo. ¿Sí? El módulo de esta magnitud vectorial se calcula de la siguiente manera, con esta fórmula, que sería multiplicando el radio por la fuerza por el seno del ángulo formado entre la fuerza y el radio. El radio será medido de la siguiente manera, entre el punto de donde se aplica la fuerza hasta el punto de giro del cuerpo. Bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio, nos va a decir, calcule el módulo y la dirección del torque neto sobre la varilla alrededor del punto O, debido a las tres fuerzas aplicadas. Ahí lo podemos ver, tenemos el punto O, que también es considerado como el punto de giro, ¿sí? Y se le aplican dos fuerzas, la fuerza 1, que mide 12 newtons, la fuerza 2, que mide 8 newtons. Podemos apreciar que el ángulo entre el centro de giro y el radio será 150 grados. ¿Por qué 150 grados? Porque el radio se mide desde el eje de las X positivas y de forma antihoraria, respectivamente. Eso sería 150 grados para la fuerza 1. Y para la fuerza 2, bueno, se puede apreciar claramente que hay un ángulo de 90 grados para el radio y para la fuerza 2. Bueno, solución. Ahí dejamos la ecuación que hemos visto anteriormente y vamos a hallar el torque producido por la fuerza 1. Para calcularlo, simplemente tenemos que, en primer lugar, poner el signo. ¿Por qué es positivo? Bueno, si nosotros imaginamos que tenemos a esa varilla enfrente de nosotros, simplemente aplicamos la fuerza hacia arriba a la varilla. Y la varilla se movería en sentido antihorario. Y como es sentido antihorario, ponemos un signo positivo. Si fuera un sentido horario, utilizaríamos el signo negativo. Bueno, lo dejamos como signo positivo y ahora reemplazamos el radio. El radio, desde donde se aplica la fuerza 1 hacia el punto O, es de 2 metros. Por eso ponemos 2 metros. Y la fuerza, la magnitud de la fuerza es 12. Por eso ponemos 12 ahí. Y bien, como ya mencioné anteriormente, el ángulo era 150 grados, así que reemplazamos con seno de 150 grados. Bueno, operando tenemos que la respuesta es 12 newtons por metro. ¿Sí? Positivos. Ahora, calculando el torque producido por la fuerza 2. Tenemos que el torque de la fuerza 2, reemplazando, sería negativo. ¿Por qué el signo negativo? Porque reemplazando o mirando la imagen, imaginando que tenemos la varilla enfrente de nosotros, aplicando una fuerza hacia abajo, haría que la varilla gire en sentido horario. Por ello, tenemos que poner negativo. Ahora, reemplazamos el radio respecto de la varilla, que sería, ahí ha habido un error de tipeo, son 5 metros, ¿ok? 5 metros multiplicado por la magnitud de la fuerza, que es 8 newtons, por el seno de 90 grados. ¿Sí? Eso nos daría menos 40 newtons por metro. Y ahora para calcular el torque neto de todo el sistema, simplemente sería sumar los dos torques, el torque 1 con el torque 2. ¿Ok? Lo que nos daría menos 28 newtons por metro. Ahora, en el momento de torque también podemos hallar el torque respecto a un cuerpo sólido, ¿sí? Y para hallar eso se calcula de la siguiente manera, una sumatoria de torques. Sin embargo, la sumatoria de torques también sería lo mismo que multiplicar la sumatoria de todos los momentos de inercia por la aceleración angular, que se pondría de esta manera. ¿Sí? Ahora, aplicando esto, podemos hacer lo siguiente en el siguiente ejercicio.
Tenemos una polea en forma de disco sólido, mostrado en la figura. ¿Sí? Tiene un diámetro de 0,12 metros y 50 kilogramos de masa. La cuerda enrollada, hay una cuerda enrollada en la polea, le produce una fuerza constante, es una fuerza constante de 9 newtons, como se puede apreciar en la imagen. ¿Sí? Nos piden primero dibujar el diagrama de cuerpo libre de la polea, después escribir las ecuaciones dinámicas de la polea, y por último, calcular el módulo de la aceleración angular de la polea. Bien, el diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. Primero, ubicándonos en las fuerzas de color rojo, las flechas rojitas, los vectores rojos, tenemos el peso, que sería el mg, la masa por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Obviamente apuntando hacia abajo, ¿sí? Por ser el peso, y dibujamos la fuerza, que sería la fuerza con la que se jala, ¿sí? Con la que se jala al disco sólido mostrado, una fuerza de 9 newtons. Y ahora, como hay un objeto con dos fuerzas aplicadas, tiene que haber una reacción. Pero ¿cuál sería el sentido de esa reacción? La reacción siempre busca oponerse a las fuerzas que ya existen. ¿Sí? Ahora, tenemos una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia la derecha. Tiene que haber una fuerza hacia arriba, que suponga que está hacia abajo, y otra fuerza hacia la izquierda, que se oponga a la que está a la derecha. Por ello, tendríamos este Rx hacia la izquierda y este Ry hacia arriba. Y si queremos sumar estas dos vectores, tendremos este vector resultante llamado R. ¿Sí? Esa sería la tercera fuerza de nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, vamos a escribir las ecuaciones dinámicas que tenemos en el polea. ¿Sí? Primero, por traslación, equilibrio de traslación, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Por equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Sí? Para ello, decimos que, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Fácil, tenemos el R sub X y la fuerza que se nos ha dado aquí. Así que, como hay equilibrio en el eje X, estas dos fuerzas deben ser iguales, deben anularse. Por ello planteamos que R sub X es igual a F. Y para el equilibrio en el eje Y, equilibrio vertical, tenemos que la fuerza de RY tiene que ser igual a la masa por la gravedad, o sea, el peso de dicho disco sólido. Sí. Ahora, por la rotación, porque ahora también hay rotación. ¿Por qué hay rotación? Porque se está jalando este disco sólido, ¿no? Por ello, esto va a hacer que haya una rotación horaria, ¿no? Y aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, que sería la sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia de dicho bloque por la aceleración angular. ¿Sí? En primer lugar, podemos calcular la sumatoria. La sumatoria la tenemos planteada como la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en dicho bloque, en dicho disco sólido. En primer lugar, apreciamos que las fuerzas que pasan por el centro de giro no realizan torque. Aquí podemos ver que tenemos en la masa por la gravedad, no realiza torque, por ello el torque es cero. El torque de R también sería nulo. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de giro, por ello es cero. La única fuerza que sí realizaría torque es la fuerza F, la que vale 9 newtons. Y, como ya sabemos, el cálculo de dicha fuerza es la distancia hasta el centro, sería el radio de la polea, ¿sí? Por ello ponemos R por la magnitud de la fuerza, F por el seno de esta fuerza, por el ángulo formado por la fuerza y por el radio, que sería nada más y nada menos que 90 grados, ¿sí? Bien. Ahora, respecto al signo, el signo tiene que ser negativo porque si aplicamos una fuerza en este sentido hacia esta polea, le haremos girar el sentido horario. Por ello el signo es negativo. Y bien, ahora reemplazando en nuestra fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos que menos el radio por la fuerza va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Como ya podemos apreciar, ¿sí? El seno de 90 es 1, así que no es necesario poner por 1 aquí. Ahora, para hallar el módulo, simplemente tenemos que despejar esta fórmula. Despejando tenemos que el radio multiplicado por la fuerza entre el momento de inercia equivaldrían a alfa. ¿Sí? Y bien, para recordar un poco cómo calcular el momento de inercia de un disco sólido es dividiendo
la masa por el radio de dicho disco al cuadrado entre 2. ¿Sí? Ahora, reemplazando esta fórmula aquí, obtenemos lo siguiente, que alfa va a ser igual a 2 veces la fuerza entre la masa por R. ¿Sí? Y ahora sí, reemplazando nuestra fórmula final, nuestros datos, ponemos 2 por la magnitud de la fuerza, que es 9, entre la masa, que es 50 kilogramos, multiplicado por el radio de la polea. Como sabemos que el diámetro es 0,12, el radio sería la mitad, 0,06. Y esto nos da 6 radianes por segundo. Esa sería nuestra respuesta final. Muchas gracias por haber visto este video.